Que Dios le bendiga, que tenga hoy un excelente día. Son las 11:57 aquí en Bogotá. Estamos para compartir una palabra en esta hora y quiero hablar acerca de la sabiduría de Dios. Para que esto tenga más o menos una trascendencia más fuerte, ¿no? Nancy Vanessa Baigorria, te bendigo. Petra Herrera, te bendigo. María Barroso, abrazo grande. Profeta Mariana, hija, un abrazo. Bendiciones. Quiero hablar acerca de la sabiduría de Dios para que esta mañana me desperté con Dios me hablaba al corazón. Mariana Lucero, Domingo Carrasco, abrazo grande, mis hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Esta mañana me desperté con una palabra. Dios me dio una palabra, habló a mi corazón. Más allá de las palabras proféticas que Dios muchas veces pone en mí, yo siempre, cuando recibo una palabra, se la envío a la persona que Dios me ha puesto. Pero más allá de eso, Dios habló a mi vida acerca de la sabiduría. Y verdad que me llevó muy profundo, me llevó muy profundo a una reflexión. Mirta Rosales, Apóstol Carlos, Dios te bendiga, hijo, un abrazo. Me llevó a una reflexión. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para entender y conocer las profundidades de Dios? Entonces yo quiero hablar acerca de lo que es sabiduría. Yo ahora voy a leerles un poco lo que dice el diccionario, lo que dice el idioma castellano conforme a la sabiduría. Quiero aclarar que la sabiduría se divide en dos. Está la sabiduría de Dios y la sabiduría del ser humano. Entonces la palabra dice que sabiduría es una cualidad atribuida a quienes poseen una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Esto es lo que dice el diccionario. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación, y la reflexión sobre la vida. Esto es lo que, vuelvo y reitero lo que dice el diccionario. Quiero saludar también a Silvio Suárez, amigo querido, ¿cómo estás? Un abrazo. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. Vanina, ¿cómo andás, querida hermana? Dios te bendiga, un abrazo, allí en Bahía Blanca. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no es. Entonces, esto es lo que dice el diccionario acerca de la sabiduría. Ahora, estamos hablando de la sabiduría terrenal. Estamos hablando de la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque así es como se define la sabiduría, vista en el ser humano. Pastora Iris, un abrazo grande allí en Panamá, que la paz de Dios sea contigo, varona. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 37, dice la palabra del Señor allí, porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que preste atención a esta palabra. Porque nada hay imposible para Dios. David Prieto, un abrazo grande. Que la paz de Dios sea contigo. Medina Xinia, un abrazo grande. Yo quiero que preste atención a este verso. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Freddy Vázquez, te bendigo, hijo. Escuche, no dice porque nada es imposible. Dice porque nada hay.
En estos dos artículos hay una diferencia abismal. Una cosa es ser, otra cosa es que es la actitud de todo. Pues yo siempre digo, y hace un momento estaba escribiendo algunas cositas allí, porque yo siempre utilizo la palabra fractal, porque Dios es fractal, Dios es todo en cualquier medida y está dentro tuyo, es uno. Se divide en millones de partículas para ser uno solo, en vos. Ese es Dios. Pero yo quiero que nosotros entendamos, y esto que estoy haciendo es una introducción para ir a la palabra que Dios me dio. Entonces ahí donde está usted, diga conmigo, aleluya, diga, nada hay imposible. Entre es y hay, la diferencia es que hay significa todo. Y es significa acción. Dios no solamente puede hacerlo, sino que el hay dice Dios ya lo hizo. Ya está hecho, Dios es todo. Entonces no hay un imposible para Dios porque todo depende de Dios. Absolutamente todo depende de Dios. Bien, en 1 Corintios capítulo 12, verso 6 dice, quiero que prestes atención a esto, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Y acá quiero que nosotros unamos estas dos palabras. Nada hay imposible con diversidad de operaciones. No existe sabiduría humana que pueda, bajo ningún punto de vista, entorpecer la sabiduría de Dios. Porque Dios ya lo hizo todo. Porque para Él no hay imposible. Por eso Él tiene una diversidad de operaciones, una diversidad de formas. Claudia Mangüello, Antito Pastrana, abrazo grande, tiene una diversidad de formas para actuar. Cuando a mí se me revela esto, que no hay imposible para Dios, y que a su vez, escuche esto, Él tiene diversidad de operaciones, lo primero que me viene a mi mente es lo siguiente: ¿cómo puedo yo decir que eso no es de Dios? Vivi San Martín, ¿cómo andás, hija? Dios te bendiga. ¿Cómo puedo yo decir que eso no es de Dios si la Biblia me enseña que no hay un imposible para Dios? Significa que todo es posible para Él y que en Él hay diversidad de operaciones. O sea, Él obra en la forma que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Entonces, el lenguaje religioso, evangélico, que no hace otra cosa más que ser demoníaco, dice, eso no es de Dios. Dice, si no está en la Biblia, no es de Dios. Limitando a Dios. Cuando yo digo esta expresión, la pronuncio esta expresión, yo estoy limitándolo a Dios. Yo estoy diciendo que hay un imposible para Dios. Ah, usted no está ahí. No sé si está ahí usted. Yo estoy diciendo que hay un imposible para Dios. Claudio, oh, Willy querido, un abrazo grande, aleluya. El Willy Pavés, oh, gloria al Señor. Con ese varón comenzamos juntos. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, él era ministro de alabanza, jovencito. Te mando un abrazo grande, querido amigo. Saludo a mi esposa, también está conectada, bendiciones. Entonces cuando yo digo que eso no es de Dios, o que no es de Dios porque no está en la Biblia, yo lo estoy limitando a Dios a una Biblia. Lo estoy limitando a un libro. Y estoy diciendo que hay un imposible para Dios. Pero a mí la Biblia me dice en Lucas 1:37 que no hay imposible para Dios. No hay imposible, nada es imposible. Dice, nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿cómo es el tema acá? ¿Actúo con sabiduría cuando digo que si no está en la Biblia no es de Dios? No. Estoy actuando arbitrariamente, limitando a Dios a mi pensamiento, a mi idea y a como yo creo que es Dios, pero no como Dios es. Ahora, esto que yo te estoy hablando tiene que ver con algo poderoso que vamos a desarrollar ahora. Quiero que me acompañe, si tiene Biblia, vaya a Romanos, el capítulo 11 de Romanos.
en el verso 33. Saludo a mi hija, Melina Sole, un abrazo, hija. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y para él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios hace un hincapié poderoso en que es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia y la experiencia propia, pero en Cristo Jesús. Cuando tú eres un hombre o una mujer que tiene sabiduría de Dios, lo que tú tienes tiene que tener una vivencia con Dios. Para que la sabiduría de Dios sea con tu vida, tú tienes que tener una vivencia con Dios. Y yo estoy hablando de vivencia, estoy hablando de oírlo, no de leerlo. Estoy hablando de verlo verdaderamente, no de pensarlo o imaginarlo. Estoy hablando de algo, de una relación verdadera, íntima. Iglesia del Nazareno, un abrazo grande, amados hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Entonces, mis hermanos, lo que dice en el libro de Romanos 11, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Profundidad, la palabra profundidad del griego lleva la idea de una búsqueda incesante y ahondar continuamente en esa búsqueda a través de una relación. O sea, la profundidad en una amistad es cuando yo conozco a la otra persona de tal modo que con solo mirarnos, por ejemplo el caso mío y de mi esposa, voy a poner de ejemplo a mí y a mi esposa, ¿por qué razón? Porque nosotros antes de ser pareja fuimos amigos y seguimos siendo amigos después de 30 años. Entonces nosotros nos miramos y sabemos exactamente lo que tenemos que decir, lo que no tenemos que decir, si hablamos, nos callamos o qué hacemos, porque Dios, aleluya, al hombre le puso eternidad en el corazón y esa eternidad también habla de sabiduría. El problema nuestro es que nosotros buscamos, dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Escucha esta palabra. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos a Dios allá si Dios está morando en tu corazón? ¿Por qué lo buscas afuera cuando lo tenés adentro? Hola. ¿Por qué buscas a Dios en el lugar de los muertos cuando Dios vive en la eternidad de tu corazón? Reciba la primera para que le revienten un poquito la cabeza ahí. Entonces empezamos a orar. Yo le decía, esta mañana mientras estaba, empecé a cantar una alabanza a Dios, porque yo agarro mi guitarra y me pongo a alabarle a Dios. Y yo no es que canto una canción, no, yo canto cánticos nuevos. Yo hago una melodía y comienzo a hacer una oración cantada. Y comienzo y en un momento me abrazó de tal manera y me trajo una convicción de pecado, de arrepentimiento a mi corazón. Y estaba en esa oración de clamor, de pedirle perdón a Dios por mis actos, por mis pensamientos, por un montón de cosas que día tras día nos agobian. Y cuando estaba en ese momento, Dios me lleva a un estado espiritual donde me siento yo solamente un sonido. Un sonido que está dentro del sonido eterno, que es la palabra viva. Silvia Pavón, te bendigo, mujer de Dios. Escucha, me sentí parte de la palabra, ser parte de Cristo, ser parte de Dios. Y me dice el Señor que la oración no tiene que ver con lo que pronuncias con tu boca. La oración tiene que ver con lo que tienes en tu corazón.
Porque tú puedes decir estoy arrepentido de haber pecado, pero si tu corazón no está arrepentido, de nada sirve. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, Él está hablando lo que el salmista decía en el Salmo 51. Tú amas la verdad en lo íntimo. Aquí dentro ama la verdad Dios, porque aquí dentro es donde tú tienes que encontrarte con Dios. No tiene que ver con lo que dice tu boca. Tu boca puede decir muchas cosas. Entonces, la relación con Dios es una vivencia, siendo parte de Dios, siendo tan íntimo de Dios que te sientas tú parte de esa palabra viva. Pero nosotros nos enfocamos en religión y agarramos la Biblia y decimos, no, porque esta es la palabra, porque esta es la palabra, porque esta es la palabra. Esta no es la palabra, son las escrituras. Aleluya, son las escrituras. En Marcos 12:24 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Pastores Diego y Sonia Gómez, bendiciones. Y Yera Mari Moyano, abrazo grande, hermana. No erráis porque ignoráis las escrituras. Escuche esto. En la nueva traducción bien dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. A mí me encantan estos versos porque te traspasan, hermano, te llevan a una dimensión diferente. La Biblia dice en el libro de Santiago, escuche esto, en el libro de Santiago dice, capítulo 3, verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría nuestra es terrenal, animal y diabólica. No tiene nada que ver con la de Dios. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aleluya, alabe lo que él vive. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta palabra es poderosa, hermano. Es poderosa. Tú vienes y me dices, yo tengo sabiduría de Dios, pero vivís lleno de odio, rencores, andas en pleito con uno, con otro, no tenés paz con nadie, no hay misericordia, siempre estás juzgando al otro, condenándolo, no tenés misericordia para con tu hermano, para con tu vecino, para con la humanidad. ¿De qué tipo de sabiduría de Dios me estás hablando? Alabe lo que él vive. Ayer hablaba justamente con el apóstol Carlos, estábamos hablando acerca de un hermano que lo queremos mucho, que es un siervo de Dios y que hoy está luchando para... Y nosotros no estamos para juzgarlo a él ni para condenarlo, no, estamos para ir a levantarlo. Vamos a ir a levantarlo, aunque nos rechacen 1000 veces, 1001 vez vamos a ir a levantarlo. Porque donde esté alguien caído, aleluya, ahí quiero estar yo para levantarlo. Donde haya alguien con necesidad, ahí quiero estar yo para extenderle el brazo y levantarlo. Porque Cristo lo hace conmigo, Cristo lo hizo conmigo y Cristo lo seguirá haciendo conmigo. Lo que yo recibo de gracia doy. Pero tenemos una iglesia. Ayer escuchaba un siervo yo español que hablaba acerca de Argentina. Yo vengo profetizando desde el 2010 sobre Argentina. Vengo diciéndole que la culpable de todo lo que venía era la iglesia. No, la iglesia. Lo que dice este hombre yo lo vengo profetizando, pero claro, yo soy el Hugo. Pero nunca van a poder decir que no hubo profeta entre ellos. Porque la responsable de que Argentina esté como esté es la iglesia. Porque la iglesia se reúne para hacer un montón de cosas menos lo que tiene. Arrepentirse, pero arrepentirse no de labios, sino de corazón. La iglesia en Argentina tiene que arrepentirse, porque si no va rumbo a como está Venezuela, porque Venezuela está así, porque nunca la iglesia se quiso arrepentir delante de Dios. Se llenaron de orgullo y vanidad, y Argentina está igual, la iglesia de Argentina está igual. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no conocen a Dios, no conocen la sabiduría de Dios, no saben lo que es la sabiduría de Dios.
Evalúan la sabiduría de Dios por la propia sabiduría humana, del hombre. Pero la Biblia dice que es animal, satánica, diabólica. En el libro de Efesios capítulo 3 dice así la palabra de Dios. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Presta atención a la palabra de Dios. Preste atención a lo que lee. Preste atención a la Biblia. Préstele atención. Las escrituras están para que nosotros tengamos la posibilidad de conocer al Dios vivo. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Por qué lo andas buscando allá afuera si está en tu corazón? Ah, querido amigo Carri, ¿cómo andás, hijo? Darío Alaines, abrazo grande. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Primer fundamento es el amor. Sin amor es imposible que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Si yo no amo a mi prójimo, si no amo a mi familia, si no tengo amor, nada tengo. Verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea, escuche esto, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice en el libro de Colosenses, dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros, usted y yo, estamos completos en Él, aleluya. Cuando usted entiende esta palabra revelada, cuando a usted se le revela la sabiduría de Dios, usted comienza a tener un evangelio diferente, porque ya usted no está predicando un evangelio, usted es el evangelio que se predica, usted mismo es el evangelio que se predica. Esta mañana mientras oraba le decía al Señor, gracias por dejarme entender esto, porque se cumple la palabra, aleluya, que dice en Apocalipsis, la palabra que dice en Apocalipsis, donde dice, estos son los que vencieron por la sangre del Cordero y el testimonio de su palabra. Ale, querida, abrazo grande. Elisita Rodríguez, abrazo grande allí en Bolivia. Escúcheme, entonces, dice, y de conocer el amor de Cristo, y de conocer el amor de Cristo. ¿Que no se conoce el amor de Cristo? No, la iglesia si lo conociera no estaría como está. La iglesia en Argentina, si conociera el amor de Cristo, si verdaderamente las profundidades de la sabiduría y la revelación estuvieran en su corazón, no estaría la Argentina en la condición que se encuentra hoy. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hola. Dios hará cosas más grandes de lo que tú pides, conforme el poder que actúa en tu vida. Doris Gutiérrez Sánchez, abrazo grande, conforme el poder que actúa en tu vida. Ese poder es por fe y para fe, porque el poder desciende de lo alto, de la sabiduría de Dios. Tenemos tanta ignorancia, mis hermanos, tenemos tanta ignorancia muchas veces, que nosotros no nos damos cuenta, que ese poder que Dios quiere que tengamos nosotros es el poder de la fe. Es cuando yo tengo fe. En el libro de Romanos, acompáñame al libro de Romanos, esto en vivo y en directo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Romanos, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se
se revela. No es lo que estudias, no es lo que lees, es lo que se te va a revelar. Ahí viene la justicia, el poder de Dios manifiesto a través de la sabiduría divina. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Escuche esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? ¿Cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Mucha gente me escribe y me dice que yo estoy en contra de la iglesia. No, mi hermano, yo soy la iglesia, ¿cómo voy a estar en contra de la iglesia? No puedo estar en contra mía. Porque yo no estoy en... para mí la iglesia no es un edificio es solamente un lugar donde congregarnos. Pero iglesia somos nosotros. Iglesia significa congregación de santos. Yo no estoy en contra de la iglesia. Al contrario, yo quiero que nosotros seamos luz. Seamos luz, seamos luminares en este mundo. Pero usted no puede ser luz teniendo el fuego apagado. Hola. Usted no puede ser luz estando opaco, caminando sin un brillo del Espíritu en su vida. Hoy tenemos tantos predicadores, hermanos, que hablan bonito y no tienen una gota del brillo de Dios en su vida. ¡Yujú! ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué ocurre estas cosas? Porque confundimos la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre dice lo siguiente, escúcheme esto y présteme atención muy minuciosamente porque puede confundir si no quiero que se confunda, quiero que esta palabra se le revele de verdad en el corazón. Escuche esto. La sabiduría del hombre dice lo siguiente, que usted para recibir lo de Dios, que usted para ser un hombre o una mujer usado por Dios, que usted para echar fuera los espíritus inmundos, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Tiene que vivir una vida santa. Dice que usted tiene que prepararse. Tiene que ayunar, orar, leer la Biblia y vivir en una santidad. No pensar nada malo, no hablar nada malo, no decir nada malo. Eso dice la sabiduría del hombre. ¿Y qué dice la sabiduría de Dios? En el mismo tema. Aleluya. La sabiduría de Dios dice lo siguiente. Porque en el Evangelio de la justicia Dios se revela por fe. Ay, Dios mío. Dios va a usar al que tenga fe para dejarse usar. No al que pase 24 horas de rodilla, que se lea todos los días toda la Biblia, que ayune 40 días. No, a ese no lo va a usar al que tenga fe para dejarse usar. Porque la sabiduría de Dios... Mire, hermano. Mire lo que se haga. Espéreme un segundito que esto es en vivo y en directo. Deme un segundo nomás. Quiero que me acompañe ahí en Primera de Corintios. Yo le doy gracias a Dios por la palabra porque cuando Dios habla una palabra, los demonios tiemblan. Dice 1:18 de 1 de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Juliana Lucero, te bendigo. Escuche esto. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque está el sabio. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aleluya, me encanta esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Me apasiona esta palabra, hermano, porque a mí
Yo siempre dije, hace muchos años que vengo diciendo lo mismo, a mí Dios me llamó a matar las vacas sagradas, a destruir los altares a Baal. Y dentro de la iglesia tenemos cantidad de vacas sagradas y cantidad de altares a Baal. Y mi tarea es destruirlos, romperlos, deshacerlos, como profeta de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios para lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Nada tenés que hacer vos, nada tenés que hacer, solamente tenés que creerle y dejar que Él te lleve. Si vas a orar de rodillas es porque vos tenés ganas de estar con Él, no porque vas a adquirir algo de Él, porque vos, la oración verdadera no es lo que vas a pedir, sino lo que oís para hacer su voluntad. Reciba ahí otro más. Aleluya, glorificamos al Señor. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos de los que están ahí le dan gloria a Dios? ¿Cuántos de los que están conectados verdaderamente están entendiendo esta palabra para decir, gracias Señor por esta palabra, gracias porque esto me habla de entendimiento, gracias porque esto me lleva a un nivel superior? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es poderoso, mi hermano. Yo debo entender que la sabiduría que puede obtener, no se puede obtener por estudiar humanamente, pero por revelación es divino. Cuando la sabiduría de Dios se revela, no se aprende estudiando. Hola. Esto no quiere decir que vos no tengas que leer la Biblia, que no. Te estoy hablando de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Entonces hoy tenemos lugares que para que vos seas pastor tenés que estudiar. Eso es diabólico. Eso es del diablo. Y no estoy diciendo que esté mal estudiar. La razón por la que hacés está mal. Porque no es la razón esa. Vos tenés que estudiar para ampliar un conocimiento, para poder fluir en lo que hacés. Pero a vos tenés que saber que la sabiduría viene de lo alto. Yo no sé si usted alaba al Señor, aleluya. Hay una que está vendiendo fuego a lo loco. Vamos, el fuego santo, que arda el fuego de Dios en el corazón de los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Me están agarrando ganas de predicar, hermano. Ya me está dando ganas de predicar, aleluya. Entonces, mi hermano, ¿qué tipo de sabiduría queremos tener para la obra de Dios? ¿La de los hombres o la de Dios? La de Dios viene solamente por fe. Cuando Dios, yo tendría, 3, 4 meses de conocer el Evangelio. Yo lo conocí grande, yo tenía 33 años cuando conocí el Evangelio. Pero yo con 33 años tuve muy clarito algo que es poderoso. Yo dije, yo no voy a dejar una religión para agarrar otra, no me interesa. Y yo vengo acá porque acá está el Dios verdadero, porque yo sabía. Yo tenía 12 años la primera vez que pasé frente a una iglesia evangélica, estaban cantando, me quedé parado oyendo y de repente dije en mi corazón, un día, voy a pasar enfrente de una iglesia y Dios me va a llamar. Yo tenía 12 años. A los 22 años tuve una visión donde me vi como soy hoy, con barba blanca, con pelo blanco, en una tarima y había pero miles y millares de gente y yo le estaba predicando el Evangelio. Y yo ni cerca del Evangelio. Recién a los 33 años llegué a los pies de Cristo porque en una campaña con voz audible Él me llamó. He oído la voz audible de Dios en muchísimas oportunidades. Moni Sosa, te bendigo, hija, en muchas oportunidades. Pero yo, cuando tenía 3 meses de conocer el Evangelio, yo estaba orando un día.
Y yo clamaba a Dios por sabiduría. Yo le pedía, yo no quiero la sabiduría de los hombres, le decía, ignorante yo, porque yo oraba y no sabía lo que decía. Yo le decía, yo no quiero la sabiduría de los hombres, yo quiero tu sabiduría, la tuya, la que viene del cielo. Y estaba orando un día, estaba arrodillado en la habitación, estaba orando así. Y de repente la voz de Dios me dice, abre la Biblia. Entonces yo abro mis ojos así, porque estaba arrodillado, abro mis ojos y agarro la Biblia que estaba delante mío y abro la Biblia. Y leo el pasaje donde justo Elías le decía a Eliseo, si me vieres cuando soy quitado, te será hecho. Y yo le estaba pidiendo sabiduría. Entonces cuando yo dije amén, y cerré mis ojos y hizo así. Se me abrió una visión en vivo, una visión abierta. Y comienzo a ver como un hilo celeste así. Y de repente me doy cuenta que era yo el que estaba en la altura y venía descendiendo hacia ese hilo. Y cada vez más cerca y empecé a ver que se iba haciendo cada vez más ancho y me di cuenta que era un río. De pronto en el medio del río había como dos puntitos negros. Y a medida que me voy acercando veo que uno de los puntos viene acercándose hacia mí. Va subiendo mientras yo voy descendiendo. Cuando me doy cuenta que es un hombre. Y lo veo pasar así y lo veo vestido, un hombre barbado, pelo largo, bastante grande, con una vestimenta como si tenían pelos como largos así, un cinto de cuero ancho en el medio de su cuerpo. Y cuando lo veo pasar así, viene como una bola de fuego así y se lo lleva. Cuando yo vi eso, yo grité, literalmente grité y le dije, Padre, yo lo vi. Y una voz audible me dijo, te fue hecho. A partir de ese día, la Biblia hizo así para mí. Yo comencé a ver lo que los demás no podían ver. Porque yo le creí a Dios. Yo lo recibí por fe. A los pocos días tengo un sueño donde venía un pastor que resplandecía, se paraba delante mío y me señalaba y me decía, a ti te fue entregado el don de la palabra. Yo me desperté llorando, eran 3:30 de la mañana, me levanté, me fui a mi lugar de oración y me tiré de rodillas llorando y le dije, Padre, confirma la palabra que le has dado a tu siervo. Yo nunca dudé de que no era palabra de él. Yo dije, confirma la palabra que me has dado, porque yo la recibí como que era de parte de Dios. Y una voz audible me dijo Isaías 59:21. Entonces voy automáticamente, agarro mi Biblia y comienzo a buscar. Mi espíritu está sobre ti. He puesto mis palabras en tu boca. Y no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, para que sepas que yo soy Jehová. Esto es por fe. La sabiduría es por fe. Esa palabra, a los 20 días fui a predicar por primera vez sin haber predicado nunca y prediqué como si hubiera predicado toda mi vida. Porque es por fe. Yo le creí a Dios cuando Él me dijo, todo lo que me ha dicho yo le he creído. Yo tengo ahí gente que está conectada que me conoce y sabe que llevo años caminando sobre las aguas. Porque ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino tiene que ver con que tú te atrevas a caminar sobre las aguas, que te atrevas a caminar por fe, que entiendas que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuál sea tu problema, cuál sea la dificultad que estés pasando. Pero si tú eres un hombre o una mujer de fe, no habrá nada que pueda detenerte, no habrá nada que pueda entorpecer tu camino. Pastora Janet Williams, abrazo grande, mija. Yo quiero que prestes atención a esto. Cuando no hay imposible para aquel que verdaderamente ha entendido que la fe es la llave. Esa es la llave de David. La fe es la llave de David. La gente quiere vivir esta vida sin fe. Tú no puedes vivir esta vida sin fe.
En mi entrenamiento con respecto a la fe, pasé con situaciones muy fuertes. En una ocasión, mientras iba caminando, metí mi pie en una ranura que había, en un hueco que había en el piso, y se me fue el pie para el costado así, y sonó como una madera que se quebraba. Automáticamente el pensamiento fue, en un segundo me quebré. En el acto que voy caminando, se me va el cuerpo, me quebré. Pero automáticamente pegué un salto así, y con el mismo pie pegué con todo en la tierra y dije, en el nombre de Jesús. Seguí caminando como si no hubiera pasado nada. Amados, nosotros nos quedamos con los milagros, nos quedamos con las sanidades, pero nos olvidamos de algo que es lo real, la verdad de Dios. La verdad tiene que ver con su sabiduría, no con la nuestra, con la de Él. Por eso dice que tú tienes que entender cuán grande, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuán largo es el amor de Dios. Porque ese amor es Cristo y ese mismo amor es la sabiduría misma en nosotros. A menos que usted entienda que el Dios al que usted anda buscando está en su corazón, que mora dentro de su corazón, que es parte de su vida, a menos que usted entienda que Dios está y habita en el corazón quebrantado, humillado, amado, usted solamente es un religioso que va a la iglesia, que canta, que habla, que llora, que haga lo que haga, pero no hay un arrepentimiento genuino. ¿Por qué David tenía un corazón conforme a Dios y no Saúl? Cuando Saúl hizo menos actividades de maldad que David. El secreto estaba en el corazón. Salmo 51, vamos a terminar. El secreto está en el corazón, mi hermano. En el corazón de David estaba el secreto de por qué tenía justamente un corazón conforme a Dios. Porque eso era algo que no tenía, que Saúl no tenía. Mire lo que dice. Verso 2, 51.2 del Salmo 51.2. Escuche esto. Lávame más y más de mi maldad. Primero, reconocimiento, saber quién soy. Saber que tengo maldad. ¿Y por qué pide pecado si yo estoy en Cristo? Porque todos los días, cada segundo de nuestra vida estamos pecando. Con el hecho de respirar ya pecamos. Porque con el pensamiento, con los ojos, con lo que sea, estamos continuamente haciendo lo malo delante de Dios. Dios ya lo sabe. Pero Dios quiere un corazón arrepentido, que sepa que aunque esté durmiendo, el salmista decía, perdona mis pecados, aún los que me son ocultos, aún los que suceden cuando no tengo conciencia. Perdóname. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, poderoso, y mi pecado está siempre delante de mí. Está siempre, no siempre. Yo jamás me olvido, haría 7, 8 meses que conocí el Evangelio y vino un siervo de Dios, un hombre de Dios, y me trajo una palabra, me dijo, el pecado camina delante tuyo, me dijo. Así me dijo. Siempre caminará delante tuyo. Pero tienes un corazón contrito y humillado, y yo a un corazón así no lo desamparo, te dice Dios. Así ha sido mi vida por más de 20 años sirviendo a Dios. Yo reconozco mis rebeliones, dijo el salmista, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, bendito el nombre de Dios, aleluya, y tenido por puro en tu juicio. Es tremendo, hermano. El reconocimiento de David hacia Dios era tremendo, y solamente la sabiduría de Dios podía lograr que esto fuera posible. Escuche esto es poderoso. Dice, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Aleluya. Felisa Godoy, te bendigo. Lucas Gabriel Gómez, abrazo grande. Escúcheme. Este es el corazón que Dios quiere. Dios da sabiduría al corazón humillado, contrito. Dios le da sabiduría a aquel que sabe y reconoce cuál es su estado. Que sabe que la santidad que tiene es porque fue santificado por Cristo, que sabe que la justificación que tiene fue porque fue justificado con Cristo, que sabe que nada de lo que él haga le vale nada porque todo depende de la fe que él tenga en que Cristo lo hará en él. Cristo lo hará en tu vida. Yo quiero decirte en esta hora para terminar que Jesucristo lo hará contigo, que Jesucristo lo hará, solamente tienes que creer, porque al que cree todo le es posible. ¿Tú quieres sabiduría de Dios? Cree y la sabiduría de Dios estará contigo. Espero que hayas entendido esta palabra, que te haya servido esta palabra, porque es importante que la iglesia de hoy vuelva a retomar lo que Dios le dio en el principio. Está hablando Jesús con sus discípulos. Jesús, esto es más, voy a parafrasear esto porque es más de Inugo. Escúcheme. Jesús lo mira y Jesús venía evaluando a todos sus discípulos. Y entendía que Pedro era el más despierto, el que más ahínco tenía, el que más ganas le ponía al tema. Pero Pedro tenía un problema. Pedro era como la mayoría de los evangélicos, creían que si ellos ayunaban, oraban y leían la Biblia, estaban empoderados. El hermano José Pucheta ayunó 40 días para ser bautizado con el Espíritu Santo. El día 40 lo tuvieron que llevar entre dos para que llegara a la iglesia para orar. Y lloraba allí, pero ¿por qué, Señor, 40 días y no me has bautizado? Con el Espíritu Santo. Y en eso que está orando una prostituta que estaba muy mal, entra a la iglesia, cuando hace 2 pasos en la iglesia cae bajo el poder de Dios y fue bautizada con el Espíritu Santo. Porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios dice. Por eso la oración tiene que ser para oír más que para hablar. Ora. ¿Me está escuchando o no? ¿Usted me entiende lo que le digo o no? Entonces, mi hermano, estaba evaluándolo, pero Pedro tenía ese problema. Pedro pensaba que no, van a ir al pastor y todos lo van a abandonar. No, Señor, yo no te dejo, yo me hago matar por vos, pero yo no te abandono. Y le dice Jesús, Pedro, Simón, no cantará el gallo hoy antes que me niegues 3 veces. No, Señor, ni que... Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti. Pedro lo negó. Cuando Pedro lo negó se dio cuenta que no se trataba de su fuerza, que no se trataba de todo lo que él podía hacer. Se trataba de creerle al único y verdadero Dios y poner por obra lo que creía. Por eso cuando está en la barca y le dice Juan, es el Señor el que está en la playa del Señor, se larga al agua directamente antes de que llegó primero que todos. Esto es más de ahí, yo me lo imagino a Pedro llorando de rodillas ante Jesús, esperando que Jesús le diga, me abandonaste, te dije que me ibas a traicionar. Y Jesús lo mira con esos ojos de amor que solo Él puede dar, aleluya. Y le dice, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Amado, ¿usted ama a Cristo? Usted que está ahora conectado, el que va a ver este video, ¿usted ama a Cristo? Apaciente las ovejas. Apacentar significa darle buen pasto, llevarlas a un buen lugar, a una buena bebida para que puedan ser fortalecidos. Apacienta mis corderos. Porque cuando tú amas de verdad, tú lo primero que haces es amar a tu prójimo. Hola, si usted
dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, usted es un mentiroso hipócrita. Si usted no ama a alguien, usted es un mentiroso hipócrita. No diga que es un hijo de Dios porque usted, con solamente tener rencor hacia una persona, usted está negando el amor que dice que tiene hacia Cristo. La Biblia dice, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. ¿Me está escuchando? Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración. Amado Padre, Señor de gloria y de poder, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Gracias por la palabra que has traído a través de mi vida, a cada uno de mis hermanos y a mí mismo. Gracias, Señor, porque podemos compartir un momento de sabiduría y de revelación. Gracias por las enseñanzas que cada día, Padre Santo, nos abren más el entendimiento para poder asirnos de toda palabra, para poder asirnos de las promesas, para poder caminar en tu voluntad. La iglesia hoy se encuentra en un estado deplorable allí en Argentina, y es mi oración que tú tengas misericordia, Padre mío, y que puedan entender que solamente el arrepentimiento puede hacer que todo cambie. También oro por las iglesias, las congregaciones en Latinoamérica, en especial aquí en Colombia, porque Colombia va para el mismo lugar si no se arrepiente. Colombia tiene que arrepentirse de la mala obra. Y estoy hablando de la iglesia, no hablo de la gente común, hablo de la iglesia. La iglesia tiene que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento genuino en el corazón, no hay nada. Por eso, Padre mío, yo te pido que tú obres favorablemente a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Padre, ato todo espíritu de turbación, ato todo demonio de bloqueo mental, ato en el nombre de Jesús todo espíritu de ceguera y sordera y los echo fuera de los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Señor amado, Dios mío, declaro los cielos abiertos y entendimiento abierto en el corazón de mi hermano y mi hermana por el poder de la palabra de Dios. Padre, toda enfermedad suelta los cuerpos, toda opresión suelta los cuerpos. Todo aquel que necesita un milagro, lo declaro hecho, un milagro para tu vida, un milagro que te va a sacar del lugar donde te encuentras, en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de cáncer, de diabetes, ato todo espíritu de lupus, ato todo espíritu satánico, diabólico de muerte, y ordeno que suelte los cuerpos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, ahora la declaro inoperante, inactiva por la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En esta hora declaro el poder de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, que todo lo puede, todo lo venció, y nada puede contra la sangre del Cordero. Por eso, en el nombre de Jesús, estoy confesando en este momento, Padre mío, los cielos abiertos, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de liberación sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos e hijas, sobre los que están conectados y los que van a ver este video, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y a todo lugar donde llegue este video, a través de las redes sociales, a través de lo que sea, Padre, que haya un milagro de comprobación y respaldo, porque vives tú en cuya presencia estoy, que soy tu siervo y que tú respaldas a tu siervo. En el nombre de Jesús, abrazo grande a cada uno de mis hermanos, los bendigo con la paz de Cristo. Gracias por estar conectado, gracias por acompañarme, gracias por recibir esta bendición y espero que sea fructífera. Comparta este video con alguien más, bendiga a alguien más, porque de esto se trata el Evangelio de Cristo. Somos el Evangelio del Señor. Que Dios lo rebendiga grandemente. Gracias por todo. Desde Bogotá, en Colombia, le saluda su siervo, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Es un gusto. Shalom, la paz sea con usted.